¿Estás listo para mejorar y facilitar tu mundo survival de Minecraft? Pues prepárate, ya que hoy te presentaré mi top 10 de las mejores texturas útiles para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. No olvides suscribirte y dejar tu bello like para que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto cada vez por más y más personas. Ya para el inicio, quiero mandarle un gran saludo a las personas que comentaron en el video anterior. Recuerda que si quieres un saludo, no olvides comentar la palabra textura o tu textura favorita. Así que bien, ya sin más relleno, comencemos con la review de estas grandiosas texturas. Para este primer puesto tenemos al que se llama F1 Button Texture Pack. ¿Estás aburrido de la pantalla hub normal y quieres algo nuevo en tu hub que facilite en hacer algo? Bueno, probablemente te encantará este paquete, con sus principales características de tener el botón F1 y botón F8 ahora en la pantalla. Como bien dije, tendremos distintas características. En el caso de los botones, ahora tendrán una funcionalidad. El botón F1 servirá para ocultar la interfaz gráfica del usuario. Básicamente, ahora podremos activar y desactivar lo que sería la interfaz sin la necesidad de entrar a ajustes. De igual forma, tendremos el botón F8 que servirá para ocultar la muñeca de papel. A un lado tendremos un contador de FPS, el selector de barra de acceso rápido para cambiar rápidamente la ranura seleccionada de barra de acceso rápido, siendo de bastante utilidad en servidores, donde tenemos que ser bastante ágiles con las cosas. Tendremos un chat inferior de Java. Ahora este chat se movió para que coincida con la edición de Minecraft Java. Pasando directo al siguiente paquete, tenemos al que se llama Better Trade Contain Texture Pack. Better Trade Contain es un GUI personalizada para comerciar con los aldeanos según sus profesiones. También agrega funciones complementarias como es el Trade Preview, que te permitirá ver todos los artículos comerciales del aldeano e incluso si subimos del nivel. Ahora tendremos distintos diseños para cada uno de los aldeanos, obviamente según su profesión, ya sea el aldeano cultivador, el aldeano herrero, etc. Cada una de sus interfaces variaría. Además que este paquete tiene 29 idiomas disponibles actualmente en Minecraft. Sin duda una de las mejores sería la del bibliotecario, un paquete que admite otros paquetes de texturas dentro del mundo. Probablemente no un tanto útil, pero sí que estará cambiando nuestro aspecto de Minecraft para que se vea algo mejor. ¿Estás cansado del molesto borde que tenemos en los cristales? Pues déjame presentarte al Clear Grass Texture Pack. Este nos permite quitar el borde de los cristales, hace que el cristal sea mucho más claro, estético y fresco, hacer que los edificios sean más estéticos, adecuado para las construcciones de Minecraft. Además que admite todas las versiones de Minecraft. Prueba y disfruta de esta textura de vidrio transparente. Esta textura de cristales conectados estará aplicando con todos, desde los paneles hasta los bloques de cristal. Como ven, con este paquete nuestro campo de visión se ha ampliado, además que hará que nuestras construcciones se vean mucho mejor. Además, como bien dije, compatible con todas las versiones, por lo que no habrá ningún tipo de problema. En este siguiente puesto tenemos al que se llama Visualite Enchanted Book Texture Pack. ¿Te cuesta encontrar los libros encantados porque sus texturas parecen iguales? Pues aquí tienes la solución. Este paquete de texturas te ayuda a diferenciar la textura de cada libro según su encantamiento. Ahora los libros pasarán de tener una textura igual a ser un poco más específicos con su encantamiento, como irrompibilidad o algún otro. Sin duda es recomendado para los usuarios de dispositivos móviles, ya que hay un ligero problema en el caso de PC. Pasando con el siguiente puesto, tenemos al que se llama Brewing You Pack. Este paquete de textura no solo mostrará la receta de las pociones en jerarquía, sino que también información para cada poción. Una jerarquía completa de recetas de pociones basada en artículo de wiki oficial. Se puede usar tanto en la interfaz de usuario clásica como en la interfaz de usuario de bolsillo, además siendo compatible con otros paquetes recursos, por supuesto sin modificar el IU. Ahora al entrar al estante podremos ver directamente las recetas de las pociones, desde las pociones normales, de salpicadura y persistentes. Además que vamos a contar con varias interfaces personalizadas, como agregarle RGB o simplemente un modo claro o modo oscuro. Como tal, una textura bastante útil para todo tipo de jugadores, especialmente para aquellos que tienen años sin saber de pociones. En este siguiente puesto tenemos al que se llama Utility Hub. Al mirar a otros jugadores, todo lo que puedes ver en su mayor parte es solo una máscara y etiqueta de su nombre. Este paquete tiene como objetivo ampliar la información que se puede ver sobre usted y lo demás, incluso a distancia. Este incluye una armadura hub, un contador de velocidad, ranuras para manos libres, indicador de salud, indicador de carga de arco, pantalla de progreso de consumo de elementos y hitbox. Además tiene 13 opciones de configuración diferentes para elegir. Utility Hub viene con 13 subpaquetes para maximizar la personalización. Para cambiar los subpaquetes simplemente debemos ir a nuestros ajustes e ir a donde está el icono de ajustes. Para
esta forma elegir alguna configuración. Pasando directamente al siguiente paquete, tenemos al que se llama Dark Mode. Este paquete trae como una nueva dimensión a Minecraft con su tema de modo oscuro y compatible con add-ons o mods. Una de las características clave del paquete de texturas del modo oscuro es su simplicidad. A diferencia de muchos otros paquetes de texturas que revisan por completo las imágenes del juego, el paquete modo oscuro solo usa las texturas vanilla modificadas. Esto significa que conserva la esencia central de diseño original de Minecraft, al mismo tiempo que agrega el tema de modo oscuro elegante y con estilo. Ahora, como siguiente paquete de textura, tenemos al que se llama Animate Ores. ¿Estás cansado de no encontrar ningún ore debido a las cuevas oscuras? Tranquilo, ya que este paquete lo solucionará completamente, ya que este paquete agrega ores animados a los ores de Minecraft, que puede ser de ayuda para detectar minerales en una cueva oscura. Como ustedes pueden ver, ahora tienen un contorno animado. No solamente eso, que también tendrían un ligero brillo en la oscuridad, similares a los ores brillantes que teníamos anteriormente antes de la llegada del Render Dragon. Hasta ahora es lo más similar que tenemos a los ores brillantes en Minecraft Bedrock. Este paquete de textura resulta muy útil en nuestro mundo de Minecraft Bedrock, principalmente en servidores o en mundos con amigos, para detectar rápidamente los ores que estén a nuestro alrededor, ya sea con mucha iluminación o con poca iluminación. En el siguiente puesto tenemos al paquete de textura llamado Minitools PP. ¿Necesitas un paquete para hacer las herramientas más pequeñas, además que sean adecuadas para el modo PP? Pues déjame presentarte al Minitools. Este paquete estará haciendo las herramientas más pequeñas. No solo eso, que también estará aplicando con el tótem y el escudo. Primeramente, iniciar que podremos cambiar el tamaño de estas herramientas, ya sea pequeño o mediano, o de igual forma default. Además que este paquete también nos estará agregando los bordes con minerales, y de igual forma estará agregando un indicador al arco para ver con cuánta intensidad lanzamos la flecha. No nos olvidemos del fuego, ya que también estaría modificado para que simplemente nos indique que nos estamos quemando y no nos ocupe casi toda la pantalla. Sin duda, un paquete que servirá mucho en el modo PvP, claramente, o para las personas que no les guste el tamaño de las herramientas. Pasando ahora con el siguiente puesto, tenemos al que se llama X-Rite Premium. Este es un paquete popular y funcional para ver a través de los bloques, además que es compatible con las últimas versiones. La desventaja es que no es compatible con servidores, o más bien es sancionado por servidores, ya que esta textura lamentablemente se considera como hacks, pero sí que lo podemos usar en mundos con amigos o un mundo normal. Como bien dije, podremos ver ahora a través de los bloques, podremos localizar fácilmente los minerales, ya sea hierro, oro, diamante, esmeralda, etc. Esto de igual forma funciona en el Nether, ya que podremos encontrar los cuarzos o oro. Para esto deberemos desactivar esta opción de nuestros ajustes y además tomarnos una poción de visión nocturna. En el siguiente puesto tenemos al que se llama Sentix Overlight Pack. Este paquete está principalmente diseñado para los de teléfono, tableta, etc., ya que lo que nos estará agregando sería el mismísimo botón F5, con el cual podremos cambiar de perspectiva muy fácilmente desde nuestro survival o desde algún otro servidor, con simplemente presionar un botón. Tiene una desventaja, ya que simplemente podremos cambiar de perspectiva pero no movernos. La solución a esto es simplemente cambiar de perspectiva y desactivarlo. Un paquete que resulta muy útil, como bien dije, para los de celulares, ya que de esa forma no tendremos que entrar a ajustes, esperar a que cargue y luego nuevamente salirnos para cambiar de perspectiva. En fin, un proceso laborioso para los de celular. Ahora con este paquete está solucionado. Este siguiente paquete de textura nos estaría agregando un cristal a nuestros botes del Minecraft. Y sí, así como lo escucharon, este paquete de textura estaría agregando un panel de cristal o un cristal a los botes de nuestro juego, a casi todos, como ustedes pueden ver. Este barco será completamente normal, solamente que con la mínima diferencia que tendría ahora un panel de cristal o un cristal. Este barco con cristal nos sirve mucho para ver las cosas que hay debajo del agua con un poco más de detalle. Como ustedes pueden ver, podremos ver un poco más de detalle lo que hay en el agua. Nos sirve demasiado este paquete de texturas para ver si hay algún mob o alguna estructura debajo del mar, o para algún otro tipo de cosa. Y pues bien, esto es todo por la explicación sobre estos barcos con cristal. Ahora ya sin nada más que decir, pues pasemos directamente al siguiente puesto. Este siguiente paquete de textura nos va a permitir ver la hitbox de los personajes o jugadores o mobs del Minecraft. Con esta hitbox pues podremos ver a los jugadores escondidos que estén en
en Skywars, que ocurre mucho en Bedrock, y entre otras cosas más que le puedes dar función a esta textura. Demasiado útil para los que somos de Bedrock. Ahora mismo me encuentro en Coecraft y como ustedes pueden ver, puedo ver lo que sería la hitbox de los personajes o de los jugadores. De esta forma podremos ver si hay alguna entidad o jugador cerca de nosotros, o de igual forma si están escondidos en Skywars si es que estás jugando. Y bueno, hemos llegado ya hasta el final de este grandioso video de texturas. No olvides dejar tu like y suscripción, comentar y compartir para que este canal pueda ser descubierto por más personas. Así que bien, yo soy Santiago Gamer 289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.